Y diga conmigo: el Señor está tocando nuestras vidas. Ahora ponga sus manos sobre su cabeza y dígale: Señor, yo me preparo para recibir tu palabra. Abre mi entendimiento, abre mi mente a lo nuevo que tú tienes. Transfórmame, cámbiame, no me dejes igual. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea como la espada de doble filo, que penetra, que corta, esa palabra que libera, que sana, que restaura, esa palabra que trae lo nuevo, pero que me confronta. Esta ha sido tarde de ver la liberación, la llenura del Espíritu Santo. Hay batallas en tu mente que necesitas decirle: Señor, hoy esas batallas, en medio de ellas tú te revelas, Señor. En medio de las batallas del corazón, de la mente, de las emociones, tú entras a lo profundo de nuestra vida, Señor. Tú sigues sobrando, Jehová. Tú sigues sobrando, Jehová. Yo viendo la hora en la que comenzamos el servicio y ya la hora que es, me recordabas cuando tú predicabas, las multitudes no se movían porque sabían que allí había una palabra con autoridad, Señor. Porque sabían que allí había un mover que los cambiaría y los transformaría. Señor, eso estás haciendo con esta casa, Jehová. Hay un hambre de Dios, hay un hambre por su presencia. Puedes levantar tus manos ahora y decirle: ¡Aleluya! Una última vez, dígalo con todo su corazón. Aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando el pastor hablaba, entendí por qué el Señor me cambió el mensaje y me llevó este texto bíblico. Quiero que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 11 al 20. Dios nos ha ministrado con su poder y su gloria. Ahora el Señor también nos seguirá ministrando, como lo hizo la profeta Ashley con su palabra. Vaya conmigo al texto bíblico. Dice: Dios hacía, otra vez diga, Dios hacía milagros pequeños, insignificantes. Dios hacía milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? ¿Cuántos Pablos hay en este lugar? ¿Sabes que esta tierra necesita Pablos? Y dice el versículo 12: de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delante de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica.
7 hijos de un tal Exeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viviendo, confesando, declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, junto a sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Esta versión dice 180 kilogramos de plata. Esta otra versión llega y dice lo que costaba un día, o la paga mejor, de un día de trabajo. 50,000 días de trabajo. Así crecía poderosamente y prevalecía. ¿Qué prevalecía? ¿Qué prevalecía? La palabra del Señor. Iglesia sobrenatural. Viene un tiempo en donde Dios los va a entrenar en la palabra de Dios. Porque la palabra es la que mantendrá que este movimiento no pierda el rumbo. La palabra es la que hará que todo lo que suceda aquí lo filtres por lo que dice el nombre del Señor y su palabra. Se hacían milagros, habían cosas portentosas que sucedían, pero dice la Biblia que en el tiempo que estuvo Pablo y luego cuando salió, ¿qué prevalecía? Diga conmigo con toda la fuerza: la palabra del Señor. 1, 2 y 3, ¿qué prevalecía? Porque la palabra es mi roca. Lo puedes decir a la cuenta de 3. 1, 2 y 3, diga: la palabra es mi roca. Porque mira, hay momentos en donde no vas a ver una gloria como la que hemos visto estos 3 días en este lugar, o 4 días. Escúchame bien. Hay momentos en que no vas a tener el radio y la música para poder alimentar el alma. Hay momentos en que no vamos a poder tener el micrófono o el grupo de adoración. Pero ¿sabes qué? Lo que sí vas a tener es la palabra de Dios en tu casa. La palabra de Dios, métela en el corazón de tus hijos. La palabra de Dios, no solo la abras en el Salmo 91 para ponerla en la mitad de la sala. No, haz que en tu casa haya comunión con Dios, con la palabra. Alguien diga, ¿qué es lo que prevalecía? Diga, la palabra de Dios. 1, 2 y 3, ¿qué prevalecía? Palabra de Dios. Otra vez, ¿qué prevalecía? Iglesia sobrenatural. Todo lo que pasa en este lugar, que esté parado en la palabra de Dios, porque será el lugar más seguro. Dígale al que tiene a su lado: el lugar más seguro es la palabra de Dios. Quiero que tome asiento ahí donde está. El título del mensaje, anótelo: la autoridad que transforma. Y el texto nos deja ver 2 clases de autoridad: una autoridad auténtica y una autoridad falsa. El evangelio no es por imitación, sino por revelación. Cuando la palabra se comenzó a predicar, en aquel tiempo que ya estamos para el tercer viaje misionero de Pablo, cuando llegamos a Hechos capítulo 19, ya estamos en el transcurso del tercer viaje misionero de Pablo. Él llegó a la ciudad de Éfeso
Esta ciudad está ubicada en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Aproximadamente se considera que Pablo estuvo allí 3 años. Pero en el capítulo 19 ya llevaba 2 años. Pastor, yo siento en mi espíritu una palabra y se la dije a mi esposo. Hoy la iglesia no puede estar edificada para que usemos el liderazgo para que la iglesia crezca. No, la iglesia, los pastores, estamos llamados a edificar la gente para que se dé el crecimiento. Hoy en día se quiere producir líderes estilo microondas. Entre más rápido, mejor, porque me van a producir crecimiento, almas. Y yo le decía esta mañana a mi esposo, eso es algo que me pega mal. Forma a la gente, entrénala, capacítala, siéntala, que escuche la palabra, que escudriñe la palabra, que la gente tenga tiempo con Dios, que el tiempo con Dios pase de ser un deseo a ser una disciplina para luego ser un deleite. Porque muchas veces por la urgencia que tenemos queremos producir gente que al final se vuelven, cuando tú abres un aguacate o una fruta que no ha madurado ni está en el punto para que tú la puedas disfrutar. ¿Qué pasa cuando abres el aguacate? ¿Te ha pasado? Y llegas y le sacas la pepa y te metes ese pedazo de aguacate. Hay gente que no quiere el proceso. Y cuando se te abre y comienzas a trabajar en lugares de liderazgo, no sale lo mejor de ti. La pastora Ashley decía eso el día de ayer. Comienzas a enfrentarte a las grietas del otro, y ahí comenzamos a evidenciar que no estábamos listos. Estos son principios que el texto nos puede dejar ver. El tiempo en el que Pablo se cree que pudo estar en preparación. Dice que en Gálatas nos habla de que Pablo, después de que se convirtió y comenzó a predicar, y comenzaron a señalar de que Pablo no estaba listo, el texto deja ver en Gálatas que estuvo 3 años en algún lugar de Arabia, porque necesitaba ser transformado. Tenía el conocimiento, pero necesitaba ser transformado. Pablo no salió de Éfeso antes de 3 años para dejar una iglesia organizada y formada. Mira esto. ¿Qué enseñó Pablo cuando lees el capítulo 19 y aún el capítulo 20? Vemos que Pablo hizo milagros extraordinarios. Confrontó con la magia y el ocultismo. Por eso sé que esta palabra está edificando sobre la que vino, porque el pastor llegó y dijo, yo decía esta mañana, pero padre, esta palabra tiene que ver con liberación, esta palabra tiene que ver con dejar el ocultismo, con arrancar todo aquello que viene aún de la magia negra, aquello que viene aún de la tierra y que ha sido consagrada para el vudú. Y yo decía, Señor, ¿qué tiene que ver? Pero ahora que escucho al pastor, viene un tiempo en donde Dios va a arrancar toda maldición para que el poder sobrenatural de Dios sea derramado. Mira, Pablo enfrentó la magia, el ocultismo, pero también Pablo fue un instrumento para un avivamiento regional. Hay una presencia de Dios que vendrá sobre toda California. Hay una presencia de Dios que vendrá a causa de iglesias como Sobrenatural, que estarán yendo por el perdido, lo liberarán, lo llenarán de palabra, lo equiparán y lo enviarán para transformar esta tierra. Pablo generó un movimiento que derramó la gloria de Dios en Éfeso. Pero eso no fue fácil, porque también vino la oposición. Hubo gente que quiso imitar la autoridad que tenía Pablo, pero cuando tú lees los versículos siguientes,
se le armó un problema a Pablo porque enfrentó a aquellos que comerciaban con las estampillas de la diosa Artemisa, la diosa Diana de Éfeso. O sea que cuando nosotros venimos en un tiempo de palabra, autoridad y sobrenatural, de lo sobrenatural, habrá oposición. Pero recuerda esto: es más grande el que está con nosotros. Es más grande el que nos llamó. Porque si Él nos llamó, Él lo hará. Diga, si Él me llamó, diga, Él lo hará. Y en medio de toda esta situación, que era Éfeso, anótelo. Éfeso era el lugar del culto a Artemisa, la diosa de los Éfesos. Dice aquí de los Efesios: el templo de Artemisa en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un lugar de cultura, pero también donde llegaba mucha gente de turista a visitar lo que era el altar a la diosa Diana. Espiritualmente representaba un poder idolátrico. Estaba ligado a la idolatría, a la protección y a la vida. En otras palabras, lo que era la vida, la protección y la multiplicación no tenía nada que ver con Dios. En ese lugar le otorgaban y le daban el beneficio de la bendición a la idolatría, a la diosa Diana. Era un lugar de magia y del ocultismo. Y estos 3 días que he estado aquí, esta mañana cuando me levanté a orar, el Señor me decía: esta palabra viene a casa sobrenatural, porque esta tierra es una de las tierras entre todos los Estados Unidos de América, y tú me lo confirmas, pastor, en donde hay la mayor cantidad de brujería y hechicería, chamanes, hay ocultismo, hay vudú. Así pasó en Éfeso. Un lugar de altares, de ocultismo e idolatría. Todo eso enfrentó Pablo. O sea que vamos en la misma sintonía. Éfeso podría ser, o California mejor, podría ser la Éfeso de aquel tiempo. En Hechos 19 menciona que muchos quemaron sus libros de artes y de magias. Lo que significa que Éfeso era el lugar de amuletos, el lugar de hacer sacrificios para la diosa. Espiritualmente, esto reflejaba dependencia de poderes ocultos para control, protección y éxito. La idolatría y el poder económico que esto producía, porque ahí estaban los que manejaban la plata, hablando de la platería. La Biblia habla en Hechos capítulo 19, que no lo leímos, de un hombre llamado Demetrio, que tenía ganancias por fabricar templos y figuras de Artemisa, de la diosa Diana. Esto muestra cómo la idolatría estaba entrelazada con la economía de la ciudad. Espiritualmente, Éfeso representaba la atadura entre el dinero, el poder religioso y el culto falso. Había una resistencia a la verdad. Y cuando Pablo predica, se genera un disturbio, porque el evangelio amenazaba la base espiritual y económica de Éfeso. Espiritualmente, Éfeso encarnaba la oposición organizada del paganismo contra Cristo. No estaba en cualquier lugar, Pablo. Le tomó aproximadamente 3 años levantar una iglesia en un lugar que estaba contaminada por la idolatría, por el pecado, por el ocultismo, la hechicería y la brujería. Pero en ese lugar, y yo quiero que usted dé un fuerte gloria a Dios cuando yo lo diga, en ese lugar, dice la Biblia, sucedían milagros extraordinarios. ¿Has pensado que a veces cuando vas llegando a la ciudad de Los Ángeles, hay gente que nos ha dicho: no vayan a esos lugares porque están los Humboldt? Esos lugares los ves en las noticias. Mi esposo vino hace años atrás y me dijo: estoy impresionado de cómo se ha degenerado la ciudad. Pero el Señor le dio una palabra, creo que hace 2 días, ayer, al pastor: mira, ustedes van a ir, después de que vivan esa experiencia de toda la liberación y venga lo sobrenatural, hay un ejército de esta casa que se levantará, que irá a los lugares a donde nadie quiere
a donde nadie quiere pasar, y en esos lugares, con el poder de la palabra, habrá noticias, habrá liberaciones, habrá una tierra nueva. Y la pastora Ashley dijo algo, profeta. Tú dijiste, Dios va a levantar al pueblo latino. No lo va a hacer con los americanos. En esta tierra lo va a hacer contigo, 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 contigo. Wow. Dios tiene que usar una generación que está parada en la autoridad auténtica. Y esa autoridad la da la búsqueda con Dios. Entonces mira esto, te voy a dar la definición de la falsa autoridad de acuerdo al texto bíblico, anótalo. Primero, quiere usar métodos, pero no quiere vivir en relación con Dios. Es falsa porque imita la verdad y la verdadera autoridad. Mira lo que dice el texto, el verso 13, les ordenó que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. No pudieron decir en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, en quien creo y en quien me dio la autoridad. No, tuvieron que, la manera como ellos querían sacar los demonios en esa tierra, después de que vieron a Pablo, dijeron en el nombre de Jesús y del que Pablo predica. No es original ni auténtica porque busca copiar lo que otros hacen. Y a veces hay gente dentro de las iglesias que solo vienen por un interés, porque quieren tomar de lo que tiene la casa, pero no se quieren sujetar. No quieren vivir bajo autoridad ni tener comunión con Dios. Quieren una fórmula, quieren cómo es que lo hace el pastor, quieren saber cómo es que el liderazgo lo hace, pero no quieren subir al monte a orar. No quieren subir a vivir una vida de comunión. Dicen que suba otro, pero yo no voy a subir. A mí las piernas no me dan. Voy a seguir. Usan la tradición, pero no viven en comunión con la fuente de los milagros. Dice la Biblia que los hijos de los sacerdotes, 7 hijos de un tal Exeba, de los principales sacerdotes judíos, eran lo que hacían esto. Pero sabes, el espíritu malo le respondió y les dijo, a Jesús yo conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes no. Sabe, cuando yo busqué el original de la palabra, a Jesús yo conozco, ese conozco, anótelo, es ginosco, que significa conocerlo por una relación. ¿Tenían los demonios relación con Dios? Mira esto, estos demonios conocían el poder de Dios y lo habían experimentado, y se habían tenido que rendir, y habían sido echados de otros lugares y de otros humanos. Y ahora sabían que la voz de aquellos hijos, que dice la Biblia aquí que eran los hijos de los levitas, esos hijos no tenían comunión ni tenían autoridad. Estos hijos de los sacerdotes seguramente fueron de los esparcidos, de los que salieron de Jerusalén perseguidos. Pero cuando llegaron a esta parte de Asia, específicamente a Éfeso, usaron el nombre de Jesús por comercio, por rutina, pero no por relación. Estos sacerdotes no estaban en su tierra de origen, eran seguramente extranjeros, pero se dejaron influenciar por lo que ya había en Éfeso, por sus altares, sus doctrinas, y llegaron hasta aquí y cambiaron sus prioridades. ¿Sabes? Cuando yo oraba esta palabra esta mañana, el Espíritu Santo me dijo, pastor, tú has tenido que enfrentar, y los pastores han tenido que enfrentar, y el liderazgo ha tenido que enfrentar gente que viene de su tierra, de otras tierras, y nos ponemos como extranjeros en esta nación, y específicamente en California vivimos como extranjeros. Pero mira, cuando se te llama para buscar a Dios, para leer tu palabra y vivir tus disciplinas espirituales y caminar en comunión, los afanes de la vida enredan a la gente. Hay 2 y 3 y 4 trabajos, y hay mucha gente que sé que el pastor y ustedes conocen, que ha pasado por aquí, que ha ido a una iglesia pero se apartó de Dios.
porque en su tierra conocían a Dios, oraban: Señor, no hay para el alimento. Buscaron la manera, llegaron a Estados Unidos. Aquí vieron la prosperidad, aquí vieron el Dios Mamón, aquí vieron las habilidades, aquí vieron la capacidad de tener 2, 3, 4 trabajos, y perdieron la autoridad. Los hijos de este sacerdote, porque allá en Asia no habían sacerdotes levitas, seguramente pasaron como extranjeros y cruzaron a Éfeso y se perdieron en el camino. Dejaron de leer su Biblia, dejaron de tener tiempo con Dios. Si dejas tu tiempo con Dios y luego quieres sacar los demonios y hablar con autoridad, esa es una autoridad falsa. No es una autoridad auténtica. Hay gente que está viviendo de lo que lo ungieron o lo que le pasó en otra iglesia o en su país, y aquí se olvidó de Dios. Pero yo estoy en la iglesia sobrenatural, aquella que levanta las manos, aquella que adora, aquella que busca el rostro de Dios, aquella que dice: Señor, yo no voy a negociar mi tiempo contigo, yo no voy a negociar el tiempo de la palabra, yo no voy a negociar mi comunión, aunque pueda estar en una tierra que fluye aparentemente leche y miel. Hay que buscar la verdadera leche y la verdadera miel, la que viene de Dios. Sigo con esto. Al final, la falsa autoridad, ¿qué pasó? La falsa autoridad expone y trae vergüenza. Esa falsa autoridad es producto de vivir una vida mecánica. Estos muchachos, seguramente los hijos de Exeba, vivían mecánicamente. Ellos no conocían la fuente de quién era el Dios de los milagros. Pero también, ¿cuál fue el resultado? Dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Iglesia, no basta con usar el nombre de Jesús como una fórmula vacía. Los hijos de Exeba intentaron invocar la autoridad de Cristo sin tener una relación personal con Él, y como consecuencia fueron avergonzados, derrotados y expuestos públicamente. Ahora anote esto: las lecciones de la falsa autoridad. No puedo imitar tener fe. La reacción del enemigo desenmascara una realidad espiritual. El diablo distingue entre quienes solo imitan la fe y quienes realmente la poseen. Mira, hay gente imitadora que son elocuentes, carismáticos, graciosos, pero carecen del respaldo divino de Dios. En cambio, los que están en Cristo reflejan la presencia. Los espíritus malignos se les sujetan, no se pueden resistir. Estás en una casa que no imita la autoridad. Estás en una casa que no busca hacer show. Estás en una casa que busca la comunión con Dios. Pero hay gente que se mueve por dones y talentos. Cuídate de confiar en que todo lo sabes, en que tienes dones, en que tienes experiencia. La autoridad auténtica. Ahora te voy a hablar de la autoridad auténtica. Ya te hablé de la falsa, ahora te voy a hablar de la auténtica. Primero, la autoridad auténtica, la fuente es Dios, porque Él es el origen del poder auténtico. Dice la Biblia que Pablo se movía, hacía maravillas en milagros y prodigios en las manos de Dios. Estás en una casa de liberación. Jesús llamó. ¿Quién llama al ministerio? No te fabriques el llamado, ni le fabriques el llamado al liderazgo. Hay gente que llega con dones y talentos y quisiéramos que rápido a ver cómo producimos un mango.
en el menor tiempo posible. Si el mango no tiene el tiempo, si el aguacate no tiene el tiempo en la rama para que se alimente de la savia y del tallo y la raíz, cuando caiga, caerá mal. Habrá un fracaso, habrá una deserción. Si lo quieres ver de esta manera, será un abortivo. La verdadera autoridad, la fuente es Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 1. Llamó a sus 12 discípulos. ¿Quién llamó? Jesús les dio el poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Juan capítulo 14, anótalo, versículo del 11 al 14, dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién es la fuente del poder? Dios. Diga, Él es la fuente. Mira, Jesús no hizo nada que no vio al Padre hacer. Jesús no iba a un culto sin haber orado. No iba a predicar porque la palabra dice que se apartaba y hablaba con el Padre. Si siendo Jesús Dios necesitó la comunión para que cuando Él le hablara a los demonios salieran huyendo y el enfermo se levantara, cuanto más tú y yo, que no somos Jesús. Alguien diga: Jesús es mi modelo. Jesús mismo impartió la autoridad. No busques imitar a hombres, busca a Dios. Busca la fuente que cambia la vida y que da propósito y destino. La autoridad genuina viene como producto de una conversión genuina, de una búsqueda con el Espíritu Santo, de una relación profunda, de una fe en donde Dios se mete en tu corazón. Marcos capítulo 16, anótalo, versículo del 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Iglesia sobrenatural no se trata de títulos ni posiciones en la iglesia, sino de una fe genuina en Cristo Jesús. Levante su mano y diga: la fuente es Dios. Dígale al que tiene a su vino: la fuente es Dios. Dígale: y no se duerma. Hijos, los milagros no son obra de hombres. Los milagros son obra divina. No esperemos un espectáculo, ni para beneficio propio, ni para beneficio de los demás. La Biblia dice que Pablo hacía milagros extraordinarios, fuera de lo común. No eran trucos, era una demostración de un reino que había venido a la iglesia de Éfeso. Iglesia sobrenatural, sométanse a ser limpios, a caminar en limpieza, a caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hay gente amando los milagros. Escúchenme bien. Hay gente amando la escarcha y el aceite. Y no estoy en contra de eso. Yo lo he visto. Pero como pueblo latino cargamos un arraigo como la iglesia de Éfeso. Nosotros venimos de pueblos idólatras. Nosotros venimos, en caso de Colombia, hay como 1000 montes. Hay como lunes festivos
¿Cierto, amor? Como 30 en el año, yo creo. No, mentiras, como unos 15. Y todos son a nombre de un santo. Enamórate de su presencia. Lee tu palabra. Escudriñala. Aquí deben estar los maestros de los niños y los maestros de los jóvenes. Estados Unidos, cuando yo llegué hace ya 3 años y medio, me impactó ver el espíritu de la entretención y la diversión. En las iglesias americanas, y no quiero hablar mal de ellas porque sé que son fuente de bendición para muchos, estamos en una de ellas, creo que este es un templo de una iglesia americana. Pero en muchas de ellas, seguramente pasa solo en Texas, hay que jugar primero antes que adorar. Y la iglesia se volvió un lugar en que tienes que divertir a la gente para luego cantar, porque si no, no llegan. Pero los latinos cargamos. Espérese, no, todavía no se pare, pastor, siéntese. Párese un momentico. Los latinos cargamos una maldición de idolatría. No podemos enamorarnos de los milagros. Ellos serán la consecuencia. La palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo, diga conmigo, y todo, diga otra vez, y todo, otra vez diga, y todo vendrá por añadidura. Dale fuerte ese aplauso al Rey. No te enamores, no te enamores. Siéntate. No te enamores de las evidencias de lo extraordinario de Dios. ¿Sabe qué me tiene de usted, pastor, con sumo respeto? Como tenemos la misma edad, como el amor de 2 hermanos, el amor por la presencia que tiene. Me ha bendecido saber que hay escarcha y aceite en esta casa, pero eso no me impresiona. Me impresiona un hombre que ha liderado una iglesia a subir al monte, a buscar a Dios. Porque yo ya veo gente en mi espíritu enamorada, a ver dónde le aparece el diamante para pagar la casa. Busque el reino y las bendiciones te perseguirán. ¿Qué es buscar el reino? Su presencia. Hay una adoración, algo que dice: y su presencia es todo para mí. Tenga cuidado porque yo la desentono a usted, así que tenga cuidado. Dios les dio una palabra: van a crear música, pero no se enamoren de la música. Dios les va a dar un templo, pero no se enamoren del templo. Dios les va a dar multitudes, pero no se enamoren de las multitudes. Amen su presencia. Hijos, la falsa autoridad quiere imitar. La falsa autoridad pierde la fuente que es Dios. Mira esto: Dios obra a través de quien se dispone a ser un instrumento. Dios hacía milagros extraordinarios, dice la palabra, por mano de Pablo. Anote esto: Dios usa personas dispuestas, llenas del Espíritu Santo. Pablo no buscaba una gloria personal, sino que el evangelio fue confirmado con poder a través del Espíritu Santo.
¿Sabías que el libro de los Hechos no es el libro de los Hechos de los Apóstoles? Es el libro de los Hechos del Espíritu de Dios. El protagonista de todo lo que sucedió en el libro de los Hechos no fueron los apóstoles, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Silas, no fue Bernabé, fue el Espíritu Santo de Dios. Cuando la Biblia dice, Dios hacía milagros extraordinarios por la mano, diga conmigo, la mano de Pablo, implica una acción obediente. Pablo estaba activo en la sumisión y Dios respaldaba la sumisión de Pablo. Pablo era un hombre bajo obediencia. Pablo enfrentó a todo aquel que vino a la casa de Dios y quiso imitar una fe falsa. Pablo no negoció como sé que hacen nuestros pastores de esta casa. Pablo no negoció para que la gente, y se quedó callado para que los diezmos y las ofrendas no se bajaran. Pablo no negoció. Iglesia, si tú no estás de acuerdo, yo creo, pastor, ¿verdad? Se pueden ir. Dios traerá otro para traer la provisión a la casa. Este no es el lugar que porque diezmas y ofrenda te van a permitir que vivas la vida de pecado y de maldad. Este no es el lugar que porque ofrendamos y diezmamos nuestros hijos van a tener un lugar de privilegio solo porque eres un gran diezmador. No, aquí nuestros hijos serán formados. Aquí habrá disciplina. Aquí habrá palabra. Aquí habrá formación. Lo que sí te digo es, si tú te quedas en esta casa, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Hay milagros por suceder. Hay palabra que Dios va a levantar. Hay profeta en esta casa. Tome asiento, ya voy a terminar. La autoridad viene de estar en obediencia y en alineación con Dios, no por el título que te dieron. Hay gente que cuando ya toma lugares de liderazgo ya no se le puede corregir. A ese se le llama y está ocupado, porque ahora no se alineó con Dios, se alineó con el cargo y perdió la alineación con Dios. Diga conmigo, sometimiento. Levante la mano izquierda y la mano derecha, diga sometimiento. Levante la otra y diga obediencia. Diga otra vez sujeción y espiritualidad. Hijos, hoy rinde tus talentos, tu tiempo y tus recursos. Ayer les hablaba acerca de segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Pablo le dijo a esta iglesia: yo cargo las marcas de la muerte para que ustedes tengan vida. La semilla tiene que morir para que Dios sea exaltado. ¿Qué produce la autoridad auténtica? Número 1, la verdadera autoridad exalta a Cristo y trae un ambiente de temor y reverencia. Que todo lo que hagamos exalte el nombre de Cristo. Al final, cuando tú lees este pasaje bíblico y de lo que Dios va a hacer con ustedes cuando los libere y vayan en el poder sobrenatural, es exaltar a Cristo. La caída de los falsos exorcistas de aquel tiempo sirvió para que todos en Éfeso reconocieran la supremacía de Cristo. Así que en medio de la confusión y el escándalo que pudo haber causado que estos hombres quisieron imitar la fe, y en medio de que vinieron los brujos y los hechiceros y entregaron todo lo que tenían en libros, Dios se glorificó y muchos tuvieron un temor reverente. ¿Sabe qué va a pasar en esta casa? El que llegue entrará en un temor reverente, porque Cristo es exaltado. ¡Wow! Anote, la autoridad auténtica no usa el nombre de Dios en vano. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Es decir cosas que Dios no dijo. Cuidado con el ministerio profético, que hoy se ha prostituido. Hoy escuchamos gente declarando buenas intenciones, pero no son profecías verdaderas. No usemos el nombre de Dios en vano para decir que Dios dijo cuando Dios no dijo. Ahora anote, yo voy a ir súper rápido. La siguiente: la autoridad auténtica cambia y transforma. La Biblia dice que cuando Pablo predicaba la palabra, vinieron aquellos brujos y hechiceros confesando, declarando todo lo que practicaban, y muchos de ellos juntaron sus libros y los quemaron a la vista de todos. Esos son los libros que tenían un precio de 50,000 monedas de plata. Eso, yo saqué la cuenta. Si usted saca un día de trabajo, un dracma, le puse $50. $50 que puede hacer. Algunos ganan 20, 25, 50, 100, pero pónganle 50. Por 50,000, a mí me dio $2.5 millones. Trajeron todo eso y lo quemaron. Con eso no hicieron negocio. Eso lo quemaron. Lo quemaron, dice el pastor, hoy lo haría, pero en aquel tiempo lo quemaron. Y cuando el Espíritu Santo me estaba hablando esta madrugada, Él me dijo: yo soy fuego purificador. La verdadera autoridad purifica. La verdadera autoridad limpia. Esta casa es una casa que huele a Dios. Mire esto. Cuando la luz de Cristo entra a un lugar, te dije que la palabra de Dios, que la verdadera autoridad transforma, ¿verdad? Cuando la luz de Cristo entra a un lugar, expone la oscuridad, expone el pecado y produce transformación verdadera. Él no lo hace para avergonzar, Él lo hace para transformar. Dice la Biblia que aquí en este tiempo en Éfeso vinieron los nuevos creyentes y comenzaron a confesar sus pecados. Esos hombres hechiceros y brujos comenzaron a confesar sus pecados. La fe no se quedó en palabras, sino que produjo un arrepentimiento público y hechos concretos. No puede ser que el que llega a la casa de Dios sigue viviendo una vida de pecado. Y cuando se te confronta, quieres sacar ese espíritu de manipulación y control que quiere venir a destruir la iglesia. No, yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que en esta casa hay verdadero arrepentimiento. Mira, estos hombres entregaron los libros, los quemaron, porque la conducta de ellos comenzó a cambiar. Muchas veces nos hemos vuelto religiosos. Queremos estar en la casa de Dios, pero abrazar el pecado, tolerar el pecado, sin aborrecer el pecado como lo odia el Padre. Yo sé que estamos en un tiempo de inclusión, un tiempo de dar testimonio a toda la comunidad LGTBI, al tema de los woke, a qué tema del aborto, pero lo que es pecado hay que llamarle pecado. Nosotros queremos alcanzar al perdido, pero por alcanzar el perdido no podemos negociar la santidad, la limpieza, la vida de búsqueda profunda con Dios. Porque yo quiero alcanzar al perdido, yo no puedo volver la iglesia una discoteca. Yo no puedo volver una iglesia en lugar del show. Yo no puedo volver la iglesia en lugar de la piscina de pelotas para los niños. Yo no puedo volver la casa de Dios un lugar de diversión. La casa de Dios debe ser el lugar de la presencia. Mira, hijos, la iglesia de Occidente, esto me tiene a mí también confrontada, no crea. La primera confrontada soy yo. La iglesia de Occidente, cuando hablamos de la iglesia de Occidente, hablamos desde Alaska hasta Argentina y parte de Europa. La iglesia de Occidente, la iglesia de los Estados Unidos de América, de Guatemala, de Argentina, Colombia, yo soy colombiana, de Bolivia.
está muy lejos de la iglesia que enseñó Pablo. Está muy lejos de la iglesia primitiva. Y hoy comienza el día de la liberación, porque hoy comienza el verdadero arrepentimiento. Esta gente quemó. No fue que dijo, ay, yo los dejo ahí, me arrepiento y vuelvo a la pornografía, vuelvo a lo sucio, vuelvo a lo bajo. Lo quemaron, lo dejaron, porque la verdadera autoridad da fruto. Anótelo. La verdadera autoridad produce un fruto duradero, no es temporal. Las vidas son cambiadas. Póngase de pie. Hay un manto de arrepentimiento. Ustedes han sido bendecidos con la palabra de lo sobrenatural, una gloria postrera que vendrá. Cuando Ageo dio esta palabra que me bendijo mucho, recuerden que el pueblo había regresado de 70 años de cautiverio a causa de que no habían guardado el día de reposo. Y fueron 70 años, los mismos años que no guardaron el día del Señor. Jerusalén fue destruida, el templo cayó. Y ahora viene Ageo. Recuerde que cuando regresan después de los 70 años, regresó Zorobabel, Esdras y Nehemías. El templo de Salomón había quedado en ruinas. El templo que estaba bañado en oro, en piedras preciosas, que el rey David le había dejado todo a Salomón para construirlo, el Señor había permitido que vinieran los enemigos y lo destruyeran. Pasando los 70 años, se abre un tiempo y una temporada para que ellos regresen a Jerusalén. Los que estaban en la diáspora, se llama así, los que habían salido de Jerusalén, los que habían llevado cautivos, 70 años después sus hijos quieren regresar. Dios les habla, pero ya no hay el dinero igual para construir el templo como el que Salomón había hecho. Ahora era un templo sencillo. Ahora era un templo que no tenía aparentemente tanto oro, tanta piedra preciosa, pero era un templo producto del quebrantamiento. Era un templo producto del arrepentimiento. Y el Señor les dice: la gloria postrera será mejor que la primera, porque la primera tenía lujos, pero luego volvieron el templo un lugar de aberraciones sexuales, donde los sacerdotes traían prostitutas al altar y se dormían con ellas. Se volvió el lugar donde había tanta opulencia, que había orgullo, había ego, se peleaban, se levantaron los falsos profetas, y vino la mano de Dios, y ese templo cayó. Y Ageo dice: pero anímense a construir un nuevo templo, que ya no tendrá los adornos exteriores del primero. Será un templo producto de lo profundo del corazón, de la transformación profunda que yo hice con ustedes. Se considera que cuando volvieron a los de los 70 años y comenzaron a construir este templo sencillo, hasta el sol de hoy, Israel dejó la idolatría. Israel no es aquel que tiene santos y adora a la diosa Diana, no. Hasta el día de hoy, ellos adoran a Yahweh, al Dios verdadero. Yo los bendigo, hijos, que la adoración sea una adoración que exalte el nombre de Dios. Que la adoración no sea algo que me diga levántame, anímame a mí. No.
Cuando cantamos, por eso me encantó ayer cuando cantábamos el Señor Dios poderoso. Pero póngalo en el tono suyo, China. La gloria postrera cargará el verdadero arrepentimiento. Dile, Señor, perdónanos. Hoy tomamos el lugar aún de la tierra en la que estamos. Y te pedimos, Señor, límpiala. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Levanta sus manos al cielo. Aleluya. Tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres Digno eres tú, Señor. digno eres tú eres santo. Vamos, dilo. Santo, el Señor Dios Poderoso. Digno eres tú. digno eres tú eres santo. Hay un bautismo que viene para arrepentimiento. Wow. Cierra tus ojitos. Y en la medida que tú sientas esa convicción, vete arrodillando. Yo te he levantado como los de la tribu de Isaacar, entendido en los tiempos. Hoy comienza el tiempo de la limpieza. No busques que el Señor te tenga que partir. Quiébrate delante de la presencia de Dios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra tierra. Hoy te pedimos perdón. Estos 4 días terminan en el monte y terminan con un sonido apacible. Recuerda que el Espíritu Santo se manifestó en el aposento alto
como viento recio. Como fuego que descendió, pero también como un silbido apacible. El Espíritu Santo está en este lugar. Perdónanos, Señor. Hay tanta maldad. Hoy nos ponemos por la maldad de nuestro pueblo. Hoy te pedimos perdón por la maldad de California, por la violencia, por los niños abusados. Hoy nos ponemos por la maldad del narcotráfico, las drogas en las calles, aquellos que abandonaron los hogares, aquellos que hoy sus hijos viven en depresión, aquellos que decidieron practicar lo malo, aquellos que decidieron practicar la brujería, la hechicería, la santería, aquellos que se apartaron de ti, Jehová. La verdadera autoridad es el fruto de un verdadero arrepentimiento. Éfeso vivió los milagros extraordinarios. Éfeso vivió la gloria de Dios, pero permanecía en la palabra. Alguien dígale: Señor, enséñame a amar tu palabra. Enséñame a buscar tu rostro. Enséñame a amar tu presencia en el proceso. Que yo no me amargue, que yo no me duela, que el proceso saque de mí lo que a ti no te agrada y forme ese diamante que tú estás formando dentro de mí. Esta es una iglesia que levantará jóvenes, levantará a los niños, los adolescentes, los teenagers. Y quiero terminar con esta palabra. Dice la Biblia que los hijos de Exeba, que eran los hijos de los levitas, hicieron conjuros en nombre de Jesús, del que Pablo predicaba, y quedaron en vergüenza. Pero tú me decías: los hijos de los líderes, de los que me sirven en esta casa, no serán hijos para vergüenza, serán hijos para manifestar la gloria de Dios y los milagros extraordinarios. Levantarás hijos del altar. Victoria, si estás aquí, hija, ven aquí al frente. Cierra tus ojos. Ahí está el Señor. Yo te entiendo, porque nací en un hogar cristiano y mi padre comenzó a pastorear cuando yo tenía 2 años de edad. Y los procesos me golpearon y me hirieron. Y no quise. Muchas veces serví por amor a mi papá y a mi mamá, pero no por el Señor. Hoy cualquier cosa
que quede de las heridas, el fuego lo quema, hija. Pero cuando te vi ayer haciendo de ese barro, esa vasija, el Espíritu Santo me dijo: dile a Victoria que el enemigo ha querido decirte que eres derrota, pero antes de la fundación del mundo, como dijiste ayer, yo ya la había llamado Victoria. Ese nombre viene del Padre Celestial y se lo dio a tus padres. Pero cuando te seguí viendo cómo agarrabas ese barro y nos enseñabas qué pasaba con el barro, me dijo: yo puse en ella el llamado de maestra. Dios puso a tu mamá como una guardadora, como una Jocabed de las nuevas generaciones. Yo sé que aquí están los maestros de niños, de los teenagers y de los jóvenes. Ustedes tomarán el bastión para levantar una iglesia poderosa, una iglesia llena de jóvenes, y tú los vas a liderar. Tomarás el bastión de tu mamá, porque tú no serás como los hijos de ese levita Exeba. Tú eres hija de un sacerdocio que Dios puso en Juan y en Irina, una nueva generación que levantará profetas, maestros, evangelistas. Serás la que recibirás el comisionamiento. Estás en formación. Ama a Dios. Sométete al proceso, porque ya Dios tiene marcado tu destino. Has luchado con Él, has querido renunciar, has luchado con palabras que no vienen de Dios, vienen del infierno. Porque Él sabe, Él percibe, Él no sabe, pero percibe lo que hay dentro de ti. Aquí se ha levantado una leona por ti y por todos ustedes. También sé que como hijos conocemos las cosas buenas y las cosas no tan buenas y los defectos de papá y mamá. Pero mira a la mujer que Dios te regaló. Cuando ella ya no tenga fuerzas, cuando hayan pasado los años de los años, le presentarás al Señor y a tus padres una cosecha que no lograrás imaginar, de niños y jóvenes que continuarán el legado. Iglesia, levanta tus manos. No tendrás hijos para muerte. Tus hijos serán hijos de bendición. Yo quiero honrar a los pastores de esta casa, porque después de 30 años de estar en el ministerio, yo tengo 52, nací en un hogar cristiano, mis padres pastores, este fin de semana están celebrando 50 años de ministerio. No es fácil hacer el ministerio y tener hijos que amen a Dios. No es fácil, pero los quiero honrar. Puede que ustedes no tengan el pastor que llena la iglesia de 10,000 o 12,000 hoy, pero tienen un pastor y una pastora que han caminado con el temor de Dios. Vale la pena servirle al Señor, porque no tuviste hijos para vergüenza. Tuviste hijos para que el reino sea extendido, para que a donde vayan pastores,
músicos, profesionales, exalten el nombre de Dios. Bendije tu vientre y de ese vientre corté maldiciones, dice el Señor. De ti he levantado una nueva generación. Pastor Juan, te he puesto como un Abraham en esta casa. Levanta los Isaac y los Jacob. No pierdas la comunión ni la humildad, ni la dependencia de buscar el rostro de Dios, porque tu secreto no está en habilidades, porque lo que Dios ha hecho contigo. Gente se pregunta, ¿y qué tiene Juan? Tiene la presencia.